Aprovecho para enviar un saludo a todas las personas que participan en el curso Bases de la Hermenéutica Bíblica del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es la sesión número 4 del curso y esta sesión es asincrónica. Muy bien, la sesión de hoy tiene como título el libro de los Hechos y el problema del antecedente histórico. Ese es el tema de esta sesión y en breve vamos a estar explicando a qué se debe el título de la sesión, por qué le llamamos problema del antecedente histórico. Ahora pasaremos entonces a reconocer que el contenido de esta sesión es un resumen y una adaptación de la publicación del libro conocido como La lectura eficaz de la Biblia, que es el libro de texto de este curso, y los autores de este texto, de este libro de texto, son los teólogos Gordon Fee y Douglas Stuart. Estamos hablando de una traducción al castellano del señor Jorge Arbeláez Giraldo, y es una publicación de la editorial Vida con copyright del año 1985. Para la sesión número 4 vamos a estar haciendo uso del capítulo 6, cuyo título es Los Hechos, el problema del precedente histórico. Repito, los hechos y el problema del precedente histórico. Como ya dijimos anteriormente, en breve vamos a estar explicando por qué el precedente histórico es un problema para la hermenéutica apropiada del libro de los Hechos y de cualquier otra narración, pero especialmente el libro de los Hechos. Muy bien, primero vamos a hacer un repaso de lo que se conoce como exégesis. Importante el repaso. La exégesis se define como estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia para descubrir el significado que tenía originalmente. Es decir, una persona que se especializa en exégesis, eso es lo que hace. Lo que hace es estudiar de forma cuidadosa y sistemática la Biblia, porque su propósito es descubrir el significado original. Es decir, lo que el autor tenía en mente, que es lo que estaba tratando de dar a entender en primer lugar, y lo que los receptores de ese libro, de ese documento, epístola, evangelio, estaban entendiendo cuando a ellos se les leyó eso que se les envió. Entonces, cuando hablamos de exégesis, lo que estamos diciendo es que leer y estudiar la Biblia exige que se haga una lectura cuidadosa y exige que se le hagan al texto las preguntas correctas, ¿verdad? Porque hay que preguntarle al texto, ¿verdad? En un sentido es como un diálogo con el texto. Y hay dos categorías principales de preguntas. La primera categoría tiene que ver con el contexto. Y la segunda categoría de preguntas que se le hacen al texto tienen que ver con el contenido. Repito, categoría de preguntas relacionadas con el contexto. Y segundo, preguntas relacionadas con el contenido. Pero las que se relacionan con el contexto, a su vez, tiene dos categorías o dos subcategorías, ¿verdad? Está el contexto histórico y está el contexto literario. Cuando hablamos de contexto histórico, estamos hablando de qué fue lo que dio pie para que se escribiera. En este caso, qué fue lo que motivó, cuál fue la causa que motivó que Lucas escribiera el libro de los Hechos. Y luego, con base en esa causa, ¿cuál fue el propósito que él tuvo
al escribir el libro de los Hechos. Muy bien, y aquí lo que queremos es tener una idea de lo que está ocurriendo. En el caso de los libros del Nuevo Testamento, lo que queremos es tener una idea de lo que está ocurriendo en la iglesia específica en la cual, a la cual se dirigió esa epístola o ese evangelio o esa profecía en el caso de Apocalipsis, o esa narración en el caso del libro de los Hechos. Muy bien, ¿qué situación se estaba dando y qué fue lo que motivó al autor a hablar, ¿verdad? A escribir esa profecía? Y en cuanto al contexto literario, de lo que estamos hablando es de que las palabras solamente tienen sentido dentro de las oraciones originales, dentro de las oraciones gramaticales. Es decir, una palabra, para poder nosotros entender lo que significa, tenemos que relacionarla con las demás palabras que están antes y después de ella. Y lo mismo pasa con las oraciones, ¿verdad? Para poder entender lo que significa una oración, el contexto literario, ¿verdad? De esa oración, entonces nos obliga a estudiar las oraciones anteriores y las oraciones posteriores a esta oración gramatical. Muy bien, y otro punto relacionado con el contexto literario tiene que ver con el hecho de que los textos se dividen en párrafos. Entonces, el contenido de un párrafo, para darle luz a lo que significa, es importante estudiar el párrafo anterior y el párrafo posterior. Entonces, así, de esa manera escalonada, es que se logra tener una idea del contexto literario de un libro bíblico. Luego viene la segunda categoría de preguntas, que son las que se relacionan con el contenido. Cuando hablamos de contenido, estamos hablando de los significados originales de las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra denario, ¿qué significaba en aquel tiempo? O la expresión distancia de un día de reposo, ¿qué significaba en aquel tiempo? O la expresión lugares altos. Porque en aquel tiempo, históricamente hablando, ¿verdad? En relación con el contenido, esas preguntas de contenido tienen que ver en sí con los significados. Entonces, para esto, tenemos que apoyarnos en ayudas externas, que son las que constituyen los diccionarios bíblicos y los comentarios. Y los manuales bíblicos nos pueden ayudar mucho para esto. Muy bien, ahora vamos a pasar, ¿verdad? Una vez que se ha hecho exégesis, ¿verdad? Vamos a pasar aquí a entender esto, ¿verdad? Porque la exégesis es la base de la hermenéutica. Es decir, una hermenéutica correcta, una hermenéutica apropiada, comienza con una exégesis robusta, con una exégesis bien hecha, ¿no? Entonces, ¿verdad? Cuando hablamos de hermenéutica, es importante señalar que un texto nunca, o sea, a un texto no se le debe dar el significado que nunca tuvo, ¿verdad? Sí. Lo que escribió Pablo hace 2000 años, ¿verdad? Con un significado X o Y, ¿verdad? Ese es el significado que tiene, ¿verdad? No se le puede dar otro que no tuvo. El verdadero significado de un texto bíblico para nosotros es lo que Dios se propuso originalmente que significara cuando se expresó por primera vez. Es decir, la hermenéutica correcta es la que se basa en ese significado original. Entonces, lo que estamos diciendo es que es difícil ponerle reglas a la hermenéutica. A lo que podemos aspirar es a sugerir principios con los cuales podemos estar o no estar de acuerdo. Pero es muy importante entender que para eso tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía para llegar a una comprensión de la pertinencia que tiene para nosotros la Escritura. No descartemos el papel del Espíritu Santo.
Muy bien, avanzamos ahora entonces al problema del precedente histórico. ¿Por qué es difícil hacerle hermenéutica al libro de los Hechos? Bueno, se debe a tres razones. La primera es que el libro de los Hechos cuenta la historia de una iglesia, de unas iglesias que existieron hace 2000 años. Ese es el primer, ¿verdad? La primera dificultad, el primer origen de la dificultad. Ya han pasado 2000 años que se escribió esta narración relacionada con esa iglesia de hace 2000 años, la iglesia primitiva. Otra dificultad surge por el hecho de que nosotros tenemos la tendencia a tomar el libro de los Hechos como un modelo normativo para la iglesia de todas las épocas. Es decir, no significa que no deba haberse modelo para la iglesia ahí, no significa eso. Pero el problema es que la tendencia nuestra a que convertir ese modelo en norma para nosotros es muy fuerte. Entonces, eso produce una dificultad hermenéutica. Y otro asunto, ¿verdad?, que produce dificultad hermenéutica es que tenemos una fuerte tendencia a querer ser los restauradores de la iglesia primitiva. Es decir, esa mentalidad de que somos un movimiento de restauración de la iglesia primitiva también le introduce dificultad hermenéutica al libro de los Hechos. Por eso es que nosotros necesitamos entonces hacer una hermenéutica más objetiva, estando conscientes de esas dos tendencias. Muy bien, entre las preguntas que debemos plantearnos entonces están las siguientes, ¿verdad? ¿Estaremos realmente entendiendo el modelo de iglesia que nos presenta el libro de los Hechos? ¿Lo estaremos entendiendo? Otra pregunta, ¿constituyen todos los elementos del modelo de iglesia del libro de los Hechos una norma para la iglesia actual? Y si la respuesta es no, que algunos sí y otros no, ¿cuáles sí constituyen norma y cuáles no constituyen norma? Y otra pregunta es, ¿qué criterio vamos a usar para poder discriminar los elementos que constituyen norma para nosotros de los elementos que no constituyen norma para nosotros? ¿Verdad? Entonces, cuando nos planteamos esas preguntas, estamos hablando de un filtro de sabiduría para poder entender qué es exactamente lo que el Espíritu Santo quiere que imitemos hoy de la iglesia primitiva. Muy bien. Vamos ahora a ver entonces algunas de las prácticas que podríamos tener duda acerca de si son norma o no para nosotros. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se habla de que echaron suertes para decidir cuál de los dos, si Matías y Justo, iba a ser el sucesor de Judas. Porque los 11, para poder elegir al sucesor de Judas, llegaron a la conclusión de que había dos que calificaban para ese puesto, el 12º apóstol. Y para poder decidir cuál de los dos, echaron suertes, según leemos en Hechos capítulo 1, creo que versículo 26. También leemos que ellos tenían todas las cosas en común. La iglesia que estaba en Jerusalén tenía todas las cosas en común. Y a nadie le faltaba nada. Ninguno tenía necesidad de nada. ¿Es eso modelo para nosotros? ¿Ese elemento de la iglesia del Nuevo Testamento, modelo para nosotros? Otra práctica que podemos ver ahí es que ellos eligieron diáconos, pero le pidieron a la multitud de los discípulos que fueran ellos los que escogieran a esos diáconos. Que por cierto no se usa la palabra diáconos para referirnos a ellos en Hechos capítulo 6.
Otra práctica que observamos es que ellos vendían las propiedades y se deshacían de todas las posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles para poder ayudar a los más necesitados. Entonces la pregunta es, ¿quiere el Espíritu Santo que hagamos eso hoy? ¿Ese es un modelo para nosotros hoy? Vemos que Pablo, cuando venía de regreso en su viaje misionero, dice que, creo que es el capítulo 14, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, un evangelista los constituyó. Pero ¿es ese un modelo para nosotros o es la iglesia la que los constituye? También vemos que en Jerusalén un concilio, prácticamente fue un concilio el que definió ciertos puntos doctrinales para las iglesias de los gentiles. Entonces, de todas las anteriores prácticas tenemos precedente bíblico en Hechos. Entonces, para poder nosotros entender cómo abordar el estudio de los hechos, necesitamos entonces preguntarnos cuáles son los motivos que tenemos. Seamos honestos y analicemos los motivos que podemos estar teniendo. Puede ser que nosotros estemos teniendo como motivo un propósito puramente devocional. Es decir, estudiamos hechos simplemente para inspirarnos, para darnos ánimo, simplemente para estimularnos espiritualmente. Y está bien que lo hagamos con ese motivo, con ese propósito. Pero no vamos a hacer buen exégesis, ¿verdad? Ahora, si lo hacemos para probar a otros que tengo razón, tampoco estamos haciendo buen exégesis, porque estamos gobernados por la idea de que, mira, voy a estudiar hechos para constatar lo que ya entiendo y que quiero demostrárselo a otro para que me dé la razón. Si estudio hechos motivado por ese propósito, entonces también no sería buena exégesis. La buena exégesis es la que se centra en el estudio de hechos con el propósito de entender, valga la redundancia, el propósito original de Lucas. O sea, el motivo para estudiar hechos debe ser conocer el propósito original de Lucas. Si lo hacemos con ese propósito, entonces vamos a poder usarlo correctamente para crecer espiritualmente. Y también vamos a poder demostrar que tenemos razón, porque ya hemos hecho la tarea exegética. Bueno, vamos a comenzar entonces con un tema que tiene que ver con exégesis del libro Los Hechos. Y tiene que ver con el estilo histórico que representa el libro de los Hechos. Es decir, el libro de los Hechos es de un género, la narración histórica de hechos es un género que encaja perfectamente en el estilo histórico conocido como historiografía helenística. Los propósitos de este estilo histórico llamado historiografía helenística son informar y hacer crónica del pasado, pero no solamente era ese el propósito. También era animar y divertir. Con ese propósito se escribía la historia. Y también se escribía, además de informar y hacer crónica del pasado, se escribía con el propósito de moralizar, enseñar una moraleja. Y otro propósito era ofrecer una apología, es decir, alabar o defender o justificar a alguien o algo, ¿verdad? Y generalmente, ¿verdad?, se hace de forma encendida o vehemente. Uno de los datos que necesitamos tomar en cuenta es que el estilo histórico de la historiografía helenística se le atribuye a un
a un sabio de la antigüedad que vivió alrededor entre el año 460 y el año 400 antes de Cristo. Su nombre es Tucídides, ¿verdad? Y este estilo de historia, este estilo histórico, floreció en lo que se conoce como el período helenístico. El período helenístico, que es desde el 300 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Era cuando la cultura griega tenía mucha influencia en la mentalidad y en las costumbres de las personas del Imperio Romano de aquellos tiempos. Muy bien, estamos hablando de una historia, según la National Geographic, es una historia concebida como discurso racional que se basaba en hechos conocibles y entendibles por la razón, y eran hechos de historia política, es decir, centrados en el ser humano como miembro de una polis, o sea, de una ciudad. Muy bien, entonces Lucas va más allá de simplemente divertir o informar. Por eso el libro de los Hechos encaja perfectamente en este estilo histórico llamado historiografía helenística. Muy bien, ahora vamos a tratar de ahondar en la cuestión del propósito de Lucas, que es una cuestión, la cuestión más importante y también la más difícil, ¿verdad? Es la más importante porque es crucial para nuestra hermenéutica, ¿verdad? Es decir, si vamos a estudiar hechos, perdón, la pregunta es esta, que si el propósito de Lucas era normativo, ¿verdad? ¿Era normativo el propósito de Lucas o tenía otro propósito Lucas? Es decir, decidir esto es crucial para la hermenéutica. Es crucial para la hermenéutica porque si lo que Lucas tenía en mente era poner una norma para la iglesia de todos los tiempos, entonces el modelo de Lucas se vuelve normativo. Pero esto no es algo que se pueda demostrar, o sea, no, prácticamente queda descartado que Lucas tuvo propósito normativo. Lucas tuvo otro propósito, que es el que vamos a estar viendo. Si tuvo otro propósito, entonces las cuestiones hermenéuticas tenemos que proponerlas de modo diferente. Y aquí es importante hacer notar que el propósito de Lucas es muy difícil de encontrar, porque no sabemos quién era Teófilo y tampoco sabemos la razón que tenía Lucas para escribirle a Teófilo. Y también porque Lucas parece tener muchos intereses diferentes. A la hora de leer, uno ve los diferentes intereses que tenía Lucas al escribir Hechos. Muy bien, debido a la importancia del propósito de Lucas para la hermenéutica, entonces se debe tener presente esta cuestión al leer o estudiar Hechos con fines exegéticos. Muy bien, cuando hablamos de lo exegético, para nuestro interés exegético, se centra en el qué y en el por qué, ¿verdad? Se debe comenzar con el qué para después comprender el por qué. Cuando hablamos del qué, estamos hablando del texto en sí, de la narración en sí, lo que estamos leyendo, ese es el qué. Y una vez que lo tenemos claro, entonces ahí podemos ya poner una luz para poder nosotros tener un vislumbre del por qué. Muy bien, entonces vamos ahora a pasar a darle un vistazo global al contenido del libro de los Hechos. Bueno, en primer lugar, podemos ver que los capítulos 1 al 12 se centran en un personaje llamado Pedro, o sea,
Pedro es el personaje central de los capítulos 1 al 12. Y luego podemos ver que el personaje central de los capítulos 13 al 28 es el apóstol Pablo. Entonces podemos ver que el interés de Lucas en cuanto a personajes se centra en estos dos personajes. Ahora, el interés de Lucas en cuanto a lugares se centra en Jerusalén. Estamos hablando que los capítulos 1 al 7 tienen que ver con Jerusalén. Luego Judea y Samaria, que es prácticamente, ¿verdad? Judea y Samaria, los capítulos 8, 9 y 10. Y a partir del capítulo 11 hasta el 28, estamos hablando de lo último de la tierra. Lo último de la tierra. Muy bien, aquí dice lo último de la tierra. Es que no, tal vez no lo puedan ver ustedes, pero esa es la idea. Vamos a mover un poquito para acá. Muy bien. Entonces, ahora podemos ver que hay varios pasajes que nos dan esta progresión, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 7, en ese pasaje dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, eso dice capítulo 6, versículo 7. Luego, en el capítulo 9, versículo 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, lo que estamos haciendo aquí es viendo pasajes clave que nos trasladan de un lugar a otro. Luego, capítulo 12, versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Capítulo 16, versículo 4 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Capítulo 19, versículo 30 dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y luego, por último, el último versículo del libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 30 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada en Roma y recibía a todos los que al venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces se puede considerar Hechos en estas 6 partes. Cada uno de estos pasajes o versículos que leí es una de las 6 partes que le dan a la narración ese movimiento desde su trasfondo judío en Jerusalén con Pedro como figura principal hasta llegar a ser una iglesia con predominio gentil con Pablo como personaje central ubicado en Roma, la capital del mundo gentil como meta. De lo que estamos viendo es esa progresión. Eso es lo que estamos viendo, una progresión, un desplazamiento del movimiento misionero del Evangelio que nace en Jerusalén y acaba ubicándose en Roma. Muy bien, vamos ahora a ver en forma gráfica un bosquejo un poco grueso, ¿verdad? Un diagrama más bien del libro de los Hechos donde se puede notar esa progresión de Jerusalén hasta Roma. En el capítulo 1, versículos hasta el capítulo 6, versículo 7, vemos que la iglesia tiene características judías, ¿verdad? Ahí lo que se ofrece es una descripción de la primera iglesia en Jerusalén, de la predicación, de lo que se enseñaba dentro de esa iglesia primitiva, la vida en común que ellos tenían. Estamos hablando de la propagación y la persecución inicial, ¿verdad? Todo muestra características judías en esta primera etapa de la iglesia. Incluso los sermones, la oposición y el hecho de que los primeros creyentes seguían relacionados con el templo
y las sinagogas, todo esto indica que tenía características judías, y esta parte concluye con una narración que indica el comienzo entre una división entre griegos y hebreos en la iglesia que se da en el capítulo 6, versículo 1 al 7. Muy bien, ahora pasamos a lo que dicen los capítulos 6, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 31. Aquí lo que se nos narra es una expansión geográfica llevada a cabo por helenistas. Helenistas son personas como Esteban, como Felipe, ¿verdad? Que incluso el apóstol Pablo, el mismo Lucas. Helenistas porque son de origen griego, es decir, ellos son judíos, pero han vivido en territorios que no son relacionados con Judea, sino que han vivido en la diáspora, que se conoce, se llama diáspora, o sea, la dispersión de ellos. Y su cultura es principalmente helenista, ¿verdad? Es decir, relacionada con los griegos, ¿verdad? La palabra helenista tiene que ver con Grecia. Esta expansión por helenistas, ahí notamos la conversión de Pablo, quien era helenista, ¿verdad? Por nacimiento, pero era judío también por religión, enemigo de la iglesia, y es quien habría de ser, paradójicamente, quien habría de dirigir la expansión hacia los gentiles. También en esta sección es predominante el martirio de Esteban, que es el detonante de esta expansión geográfica hacia el mundo gentil. Luego tenemos la expansión hacia los gentiles, que se recoge en el capítulo 9, versículo 32, hasta el capítulo 2, versículo 24. Se le llama expansión hacia los gentiles porque aquí el detonante es la conversión de Cornelio, ¿verdad? Que es una historia que se cuenta 2 veces, y la importancia de Cornelio es que su conversión fue un acto directo de Dios, ¿verdad? Y en este acto directo de Dios, Dios no usó a los helenistas, no usó a ninguno de los judíos de origen griego, ¿verdad? Porque hubiera habido duda, sino que usó a Pedro, que era el líder reconocido de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y también se incluye en esta sección, se incluye la historia de la iglesia de Antioquía, que es de donde parten los helenistas para llevar a cabo la conversión de los gentiles con propósitos bien determinados. La siguiente sección del bosquejo la constituye en los capítulos 12, el fragmento que corre del capítulo 12, versículo 25, hasta el capítulo 16, versículo 5, que estamos hablando que ahí es una iglesia gentil la que predomina, pero hay una reacción judía, ¿verdad? Y es una descripción de la primera expansión geográfica dentro del mundo gentil, bajo la guía de Pablo. Y los judíos en general entonces rechazan ahora el evangelio porque acepta a los gentiles. Entonces la iglesia se reúne en Jerusalén en concilio y acepta a los hermanos gentiles y no les impone los requisitos religiosos judíos, y esta es la clave para la completa expansión al mundo gentil, la cual arranca en el capítulo 16, versículo 6, y termina en el capítulo 19, versículo 20. ¿Verdad? Aquí lo que se hace es describir la progresiva expansión hacia Occidente, dentro del mundo gentil, que ahora opera en Europa. Y aquí se repite el rechazo de los judíos y se repite la aceptación del evangelio por los gentiles. Muy bien. Y el último tracto es el que corre del capítulo 19, versículo 21, hasta el capítulo 28, versículo 30. Aquí lo que se hace es una descripción de los sucesos que llevaron a Pablo
y al Evangelio hasta Roma. Y se hace un enfoque en los juicios de los que fue objeto Pablo, y en los cuales se le declara inocente de delito alguno en 3 ocasiones. Y no olvidemos que es el Espíritu Santo el personaje más importante que lleva a la iglesia desde esta situación, encontrándose en Jerusalén, provincia de Judea, hasta llegar a Roma. Ese es el personaje más importante. Muy bien, entonces una vez visto esto, podemos ya tener alguna conjetura, alguna idea de cuál pudo haber sido el interés de Lucas. Bueno, está claro que el interés de Lucas es describir el desplazamiento progresivo del Evangelio, ¿verdad? El interés de Lucas se centra en ese desplazamiento progresivo, dispuesto por el Espíritu Santo, por supuesto, desde sus principios judaicos en Jerusalén hasta su expansión mundial y que lo convierte en un fenómeno donde predominan los gentiles. Ahora, este interés en el desplazamiento se comprueba aún más por las cosas en las cuales Lucas no se centra. Por ejemplo, no se centra en las biografías de los apóstoles. No se centra en las biografías de los apóstoles. Y tampoco se centra en la organización de la iglesia. No se centra en la organización de la iglesia. A los 7 hombres del capítulo 6 no los llama diáconos, como dijimos anteriormente. Y ellos salen pronto de Jerusalén. No explica tampoco la organización de las iglesias locales, excepto al decir allá en 14:23, incidentalmente, que Pedro y Bernabé, o Pedro y Silas, creo más bien, constituyeron ancianos en cada iglesia. Y también, excepto el hecho de que en Éfeso se habla de que había líderes llamados ancianos, o que también el apóstol Pablo lo llama obispos o pastores. Ahora, tampoco se centra el interés de Lucas en la uniformidad de prácticas. Cuando registra las conversiones de individuos, usualmente incluye 2 elementos: el bautismo por agua y que reciben el don del Espíritu Santo. Pero hay un caso, por lo menos, en el cual se invierte el orden, ¿verdad? Entonces, primero reciben el Espíritu Santo y después viene el bautismo, que es el caso de Cornelio y su casa. También otra forma como observamos que no hay uniformidad en las prácticas es en el hecho de que el bautismo del Espíritu Santo puede darse con o sin imposición de las manos de los apóstoles, ¿verdad? Y bueno, tampoco Lucas ni dice ni insinúa que las iglesias gentiles hayan tenido una vida comunal similar a la que había en Jerusalén, ¿verdad? Allá en los capítulos 2, versículos 42 y 47, y también el capítulo 4, versículos 32 y 35, que dice que tenían las cosas en común, ¿verdad? Eso no se observa en las iglesias gentiles. Por lo tanto, no hay uniformidad de prácticas tampoco por ese lado. Y posiblemente significa que no es la intención de Lucas fijar un ejemplo específico como modelo de experiencia cristiana o vida eclesiástica. Ahora, una pregunta. ¿Quiere decir esto que Lucas no nos dice nada con estas narraciones? Por supuesto que sí, nos dice mucho. Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿qué quería decirles a sus primeros lectores? Es a ellos. Lo que quería decirle a ellos es lo que nos interesa entender. Con enfoque en esas prácticas, pero la no uniformidad de esas prácticas. Y por último, podemos ver que gran parte del libro de los Hechos, su propósito fue
Servir modelo no en lo específico, sino en lo global, ¿verdad? Por la misma manera como Dios lo impulsó a narrar y a estructurar esta historia, parece probable que debemos considerar esa expansión progresiva, gozosa y triunfante del Evangelio y transformadora de vidas y de comunidades como el propósito de Dios para la iglesia de todas las épocas. Entonces el propósito de Dios, repito, para el cual Dios impulsó a Lucas a narrar y estructurar la historia de los hechos, es que nosotros consideremos esta expansión progresiva, gozosa, triunfante, ¿verdad? Como el propósito de Dios, ¿verdad? Una progresión llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo, una progresión que transformó las vidas de aquellas personas y de comunidades locales, ¿verdad? Que ese es el propósito de Dios para todas las edades, que se siga llevando a cabo esa expansión. Ahora, no hay nada que pueda estorbar la marcha de la iglesia, eso es lo que se puede ver en Hechos. Ni el Sanedrín, ni la sinagoga, ni las disensiones, ni el fanatismo, ni las prisiones, ni las intrigas. Nada de ello impidió el avance de la iglesia. Es obvio que la intención de Lucas fue que la iglesia futura imitara a los creyentes del siglo I en ese sentido más amplio del fervor, de la entrega, no tanto de las prácticas a nivel convencional, ¿verdad? Por ejemplo, nos informa de que en un culto oraban, recibían enseñanza de los apóstoles, partían el pan, tenían comunión unos con otros, pero no nos da una idea de los convencionalismos específicos que rodeaban esas prácticas, ¿verdad? Porque nunca fue la intención de Lucas estandarizar los convencionalismos que rodeaban esas prácticas. La práctica de la enseñanza, la práctica de partir el pan, la práctica de la comunión unos con otros y la práctica de las oraciones. Muy bien, pero sí vemos que esa sí fue la intención de la ley mosaica. Cuando leemos a Moisés, podemos ver que sí hay una clara estipulación de convencionalismos, de estandarización de prácticas, exactamente cómo se debía llevar a cabo el sacrificio y con qué utensilios y en qué momento y quién debía llevarlo a cabo y en qué lugar, ¿verdad? Todo eso está específicamente estipulado como práctica, ¿verdad? Como modelo normativo, pero no así en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ahora, lo que hemos dicho no significa que la iglesia moderna no deba estandarizar prácticas hoy. Pero eso sí, siempre y cuando las prácticas no se vuelvan camisas de fuerza para los miembros de la iglesia, ¿verdad? Y de hecho hoy tenemos estandarizados los convencionalismos de muchas prácticas. Es decir, nosotros hoy tenemos convencionalismos como, digamos, el día que nos reunimos, la hora en la cual nos reunimos. Es un convencionalismo. El orden que sigue cada uno de los actos del culto es un completo convencionalismo, ¿verdad? Que nosotros lo hemos estandarizado y podemos estar seguros que la forma como lo hemos estandarizado nosotros no es la misma forma como lo estandarizaron ellos hace 2000 años, ¿verdad? Porque podemos ver que el domingo no era un día de libre para ellos, era un día en el cual había que trabajar. Por eso leemos que en Troas la iglesia estaba reunida desde las 6 de la tarde del sábado, ¿verdad? Que era cuando comenzaba el primer día de la semana. Entonces, ahí se puede ver claramente que ellos, ¿verdad? Se reunieron incluso hasta la madrugada. Esa reunión se prolongó hasta la madrugada porque a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana había que estar en el trabajo un domingo. Entonces el convencionalismo de ellos era muy diferente del convencionalismo nuestro. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de trasladar, ¿verdad?, prácticas de ellos al momento, porque una exégesis cuidadosa
puede ayudarnos a ver cómo era la gran diferencia que hay entre ellos y nosotros. Muy bien, entonces vamos a tratar de hacer un exégesis del capítulo 6, versículos 1 al 7. ¿Verdad? Y para poder hacerla, entonces vamos a hablar acerca de las dos funciones que tenía esa sección que va del capítulo 6, versículo 1, hasta el versículo 7. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las funciones de esa? Hay dos funciones, ¿verdad? La primera es concluir la primera parte y la segunda función es transicionar a la segunda parte. Muy bien, entonces, notemos que el interés de Lucas, como ya lo dijimos en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 7, es darnos una descripción de la vida en comunidad de la comunidad primitiva, ¿verdad? Y de la expansión dentro de Jerusalén. Repito, es una descripción de la vida en comunidad de la iglesia primitiva y de su expansión dentro de la iglesia dentro de Jerusalén. Y la narración del capítulo 6, versículo 1 al 7 incluye esos dos aspectos, pero también deja entrever la primera tensión dentro de la comunidad misma. Una tensión que se origina entre las tradiciones dentro del judaísmo de Jerusalén, o sea, los judíos de habla aramea, y los cristianos de origen griego, es decir, judíos de habla griega. Esa primera tensión, ¿verdad? Se resuelve reconociendo oficialmente a los dirigentes que surgían entre los cristianos judíos de habla griega, ¿verdad? Eso alivió esa primera tensión de la iglesia. Muy bien, para poder hacer este exégesis, entonces es importante que consultemos en el diccionario bíblico o en el manual bíblico las palabras diáconos y helenistas. En ese punto se debe hacer también un estudio externo entonces sobre el contexto para entender, ¿verdad?, lo que significa diáconos y lo que significa helenistas y otros temas, ¿verdad?, en los diccionarios bíblicos, los comentarios y libros de fondo. Entonces, en la diapositiva que sigue, vamos a ver una lista de los hallazgos que vamos a tener cuando buscamos en un diccionario bíblico cada uno de los temas que concierne a estos, ¿verdad?, a esta sección del capítulo 6, versículo 1 al 7. Bueno, no estamos leyendo el pasaje porque estamos dando por sentado que todos sabemos de qué es lo que habla, pero recordemos que está hablando de aquel pasaje donde los griegos se quejan de que las viudas de ellos no están recibiendo suficiente ración. Entonces los apóstoles dicen, bueno, verán, nosotros no vamos a meternos a resolver este problema, vamos a pedirle a la iglesia que lo resuelva, a la multitud de los discípulos, ustedes escogen y dan requisitos que sean varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, pero también dice que es con el propósito de que ellos no se consideran que la ocupación de ellos como apóstoles sea servir a las mesas, que la ocupación de ellos se centra en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, en este punto, era para poder nosotros hablar de estos hallazgos, vamos a ver el primero, que los helenistas eran casi con certeza los judíos de habla griega que vivían en Jerusalén en ese entonces. Esos son los helenistas. Y ellos regresaban a Jerusalén en sus últimos años de vida para morir allí, ¿verdad?, y ser enterrados junto al monte Sión. Y las viudas de ellos no tenían los medios de sustento normales una vez que moría su esposo. Entonces se atendía a las necesidades de estas viudas con subsidios diarios y este cuidado causó una presión económica considerable en Jerusalén. También otro hallazgo es que según capítulo 6, versículo 9, que dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, Alejandría y de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Esta sinagoga estaba en Jerusalén, pero la componían libertos de Cirene, de Alejandría y de Cilicia, que son ciudades de Asia, de las cuales provenían ellos.
Entonces, estos judíos de origen griego fueron los que se levantaron en contra de Esteban. Y ellos tenían su propia sinagoga ahí, y los cultos no eran en arameo, eran en griego. Y ellos eran, y de esa sinagoga posiblemente habían sido miembros Esteban y Saulo, ¿verdad? Quien era de Tarso, ¿verdad? Que estaba situada en Cilicia, donde se hablaba griego. Otro hallazgo es evidente que la iglesia primitiva había llevado el evangelio a esa sinagoga, y se mencionan las viudas de ellos, y los 7 escogidos tienen nombres griegos, y la oposición más intensa viene de esa sinagoga, como ya leímos en Hechos 6:9. Otro hallazgo es que nunca se le da el nombre de diáconos a los 7. Se le llama simplemente los 7, allá por ejemplo en Hechos 21:8. Y supervisaban el subsidio diario de alimentos para las viudas griegas, y también son ministros de la palabra, como el caso de Esteban y el caso de Felipe. Muy bien, estos hallazgos nos ayudan a comprender entonces el sentido de lo que sigue. Pues allá en el capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 1, Lucas se centra en Esteban, uno de los 7 como la figura clave de la primera expansión fuera de Jerusalén. Nos dice explícitamente que el martirio de Esteban produjo ese resultado de expansión allá en capítulo 8, versículo 1 y 4, que los que iban huyendo de la persecución predicaban el evangelio a todos los lugares que iban ellos fuera de Judea. Y este pasaje, capítulo 6, versículo 1 al 7, indica la importancia de esta comunidad de habla griega que había entre los cristianos de Jerusalén para los planes de Dios. Se ven forzados por la persecución a salir de Jerusalén, de la cual no eran nativos. Y ellos salen y predican la palabra en Judea y en Samaria. Por lo tanto, la narración del capítulo 6, versículo 1 al 7, no nos habla de la primera organización de la iglesia con clérigos y diáconos, laicos, o sea, con personas dedicadas a tiempo completo. Eso solo lo eran los apóstoles. Lo que está dando es la escena del arranque para la primera expansión de la iglesia fuera de su base original. Muy bien, hasta aquí queda hecha entonces la exégesis de capítulo 6, versículos 1 al 7. Suficiente exégesis. Ahora pasemos a los principios para la hermenéutica. ¿Cómo funcionan las narraciones individuales de hechos o cualquier otra narración bíblica, ¿verdad?, como antecedente de la iglesia moderna? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Realmente son antecedentes que debamos poner en práctica hoy? ¿Tiene el libro de los Hechos una palabra que no solamente describe la iglesia primitiva, sino que también es norma para la iglesia de todos los tiempos? ¿Cómo descubrimos los principios para identificar esa norma? Y si la respuesta es que no constituye norma, entonces, ¿qué hacemos con el concepto precedente? En resumen, ¿qué papel desempeña el precedente histórico para la doctrina cristiana o la comprensión de la experiencia cristiana? Bueno, vamos a ver ciertos principios. El primer principio tiene que ver con la intención de Lucas. Bueno, antes de los principios, veamos primero la intención de Lucas. Otra vez, vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Que la intención de Lucas es mostrar el surgimiento de la iglesia como un fenómeno universal mayormente gentil, desde sus orígenes en Jerusalén como secta de creyentes judíos y judaizantes. Repito, intención de Lucas es mostrar cómo surge la iglesia como un fenómeno universal mayormente gentil, con sus orígenes en Jerusalén y como secta de creyentes judíos y judaizantes. Y no nos asustemos de usar la palabra secta, porque el libro de Hechos la usa la palabra secta. Secta es que se apartó, se separó de los judíos.
Muy bien. Otra intención de Lucas tiene que ver con mostrar la responsabilidad del Espíritu Santo en ese fenómeno, ¿verdad?, de expansión y de salvación universal por la gracia únicamente. El Espíritu Santo está activo en ¿verdad?, en esa expansión, ¿verdad? Es muy importante. Sería bueno hacer ¿verdad?, un recorrido de los hechos para que notemos todas las veces, la abundante cantidad de veces en que el Espíritu está implicado en llevar a cabo esta expansión. Y luego, otra dimensión del propósito de Lucas es que los lectores consideren esto como un modelo para la existencia de la iglesia. Muy bien, ahora pasando a los principios, el tema que se repite es que nada puede estorbar este movimiento progresivo de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Ese es el tema que se repite en la intención de Lucas, no en el propósito. Que nada puede estorbar este movimiento progresivo de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Hacemos ahora principios generales más grandes. El primer principio general es que no se puede considerar como norma lo que es simplemente narración. Si las narraciones bíblicas que describen lo que ocurrió en la iglesia primitiva también funcionan como normas que prescriben lo que debe ocurrir en la iglesia después, es la pregunta decisiva. ¿Constituye norma para nosotros las narraciones bíblicas que describen lo ocurrido? ¿Verdad? ¿Dónde se debe encontrar la palabra de Dios? Debe encontrarse en la intención y el propósito de lo que se escribió. Y otro propósito general grueso, llamémosle grueso, es que lo incidental no puede tener el mismo valor didáctico de lo que la narración se propone enseñar. Lo incidental es aquello que simplemente está ahí en la narración, pero no tiene valor didáctico. Por ejemplo, el hecho de que a Pablo lo picó una serpiente y no le pasó nada, ¿verdad? Eso no tiene un valor didáctico para nosotros. Aunque hay gente ¿verdad?, que comete el error de tomar serpientes, ¿verdad?, según ellos, para probar que tampoco a ellos les va a hacer daño. Y les hace daño, ¿verdad? Muy bien, siguiendo con principios generales, entonces vemos también que no se puede considerar como norma lo que es simplemente narración. Bueno, es una repetición de los principios anteriores, ¿verdad? Otro principio es que lo incidental no puede tener el mismo valor didáctico. Y el antecedente histórico, para que tenga valor normativo, debe estar relacionado con el propósito. Por ejemplo, si se pudiera demostrar por exégesis que la intención de Lucas en Hechos 6, 1 al 7, era dar a la iglesia un precedente, modelo para la selección de líderes, entonces todos los cristianos deberíamos seguir ese procedimiento de selección. Y hablando de principios específicos, entonces tenemos que no se deben usar analogías basadas en precedentes bíblicos como autoridad para acciones actuales. Principio específico. No usar analogías basadas en precedentes bíblicos como autoridad para acciones actuales. Y otro principio específico es que las narraciones tienen valor ilustrativo y a veces normativo. Muy bien, en cuanto a este primero de no usar analogías basadas en precedentes bíblicos como autoridad para acciones actuales, tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento. El famoso vellón de lana de Gedeón, ¿verdad?, donde se usa como analogía para conocer la voluntad de Dios. Sería un error hacer eso, ¿verdad? El hecho de que Dios condescendió misericordiosamente con la falta de confianza de Gedeón no significa que uno puede condescender con otros, pues no hay autoridad bíblica ni estímulo para tales acciones. Otro ejemplo de precedente en Hechos sería echar suertes para decidir entre dos o más siervos en la iglesia, como hicieron con Justo y Matías, que cayó la suerte sobre Matías para ocupar el lugar de Judas. El hecho de que los 11 procedieran de esa manera no constituye autoridad bíblica para nosotros hacer algo parecido hoy, para decidir quién va a ocupar una posición dentro de la iglesia actual, tal como evangelista o maestro, etc.
Y en cuanto al segundo principio específico, ¿verdad? Que las narraciones tienen valor ilustrativo y a veces normativo, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos ejemplo de ello. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo usó ejemplos del Antiguo Testamento como advertencias a los que tienen una falsa seguridad en su elección divina, que es lo que leemos en 1 Corintios 10 del 1 al 13. Él usó ejemplos del Antiguo Testamento. Y también nuestro Señor Jesús usó el ejemplo de David como antecedente histórico para justificar lo que hacían sus discípulos en el día de reposo. Ahí en Marcos 2, 23 al 28 y paralelos. ¿Verdad? Que David comió del pan, ¿verdad? De la proposición que ya había sido sacado del templo, ¿verdad? Eso, entonces Jesús dice, ¿verdad? Que eso es Jesús lo usa como antecedente para justificar que en el día de reposo pudieran comer de las espigas que con sus propias manos estaban ellos desgranando. Muy bien, entonces todo esto que hemos hecho hoy ha sido con el fin de dar una idea del libro de los Hechos y el problema del precedente histórico, ¿verdad? Entonces, este ha sido el grueso de la sesión número 4. Esperamos haber sido útiles en esta lección de hoy y gracias a todos ustedes por su atención. Fin de la sesión número 4. Preparémonos para la sesión número 5.